Bien, les voy a invitar a ir en sus Biblias a el libro de Jonás. El libro de Jonás. Uy, ¿dónde se encuentra Jonás? ¿Existe ese libro? Jonás, Antiguo Testamento. Está el profeta Daniel. Luego está Oseas, Joel, Amós, Abdías. Y luego viene el profeta Jonás. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y viene el profeta Jonás. Hemos terminado con la serie del Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar comenzando con una nueva serie en el libro de Jonás. ¿Lo tienen allí? ¿Amén? Bien. Jonás, capítulo 1, lo vamos a leer por entero. Dice así. Si no pueden leer o si no tienen así el capítulo, no importa, simplemente escuchen la historia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amado Dios, te ruego que me guíes, Señor. Ruego, Padre, que uses lo que me has dado y que guíes, Señor, mis palabras, que guíes el sermón para la gloria de tu santo nombre. Que tú seas engrandecido, que tú seas glorificado, que creyentes sean reprendidos, Señor, que creyentes abran sus oídos a oír tu voz, que incrédulos
hoy se vuelvan a tu reprensión. Señor, te ruego que obres. Tú estás vivo. Úsame como pregonero de tu verdad. Te amo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro sermón en esta mañana es Escapando de Dios. Ese es el título. Y nuestro tema es huir de Dios no es una opción. Huir de Dios no es una opción para tu vida. Tú no puedes estar huyendo, vivir huyendo del llamado de Dios para tu vida. Para muchos críticos, el libro de Jonás es la parte más vulnerable de las Escrituras. Es el punto donde el enemigo ha enfocado su artillería más pesada para probar que en verdad Dios no es real, sino que es un mero cuento de fantasías para niños. Esto ha hecho que algunos creyentes débiles, algunos creyentes flojos en la fe, piensen que este es el eslabón perdido más débil de los 66 libros de las Escrituras. ¿Es entonces el libro de Jonás el talón de Aquiles de las Escrituras? Lo sería si aceptáramos las explicaciones ridículas que levantan y traen los críticos, quienes dicen que esto es una alegoría. Dicen que esto es una fábula, dicen que esta historia es un cuento, como la historia del gigante Gulliver, quizás algunos las han conocido, como la historia de Peter Pan o la historia de la lámpara mágica de Aladín, y no es una historia real. Pero es mucho más fácil creer a lo que dicen las páginas de la Biblia que creer a estas explicaciones ridículas que estos hombres dicen. Ellos dicen que no puede ser real el libro de Jonás porque los eventos que vemos son irracionables, no son racionales a la comprensión humana. Es algo ilógico. ¿Cómo que un gran pez se tragó a un hombre y ese hombre vivió 3 días ahí adentro y salió con vida? Es algo loco, es algo fantasioso. Estos críticos modernos de los últimos 100 años que levantan críticas sobre esta historia, ellos piensan que es simbólica porque claramente no toman en cuenta los eventos soberanos, poderosos, grandiosos y magníficos de un Dios todopoderoso. Y como ellos no pueden comprender la mano poderosa de un Dios, ellos dicen que eso es un cuento. Ellos dicen que eso no puede ser real. Pero ahí es donde vemos la mano poderosa de Dios. Cuando ocurren cosas que sobrepasan al entendimiento del hombre. Cuando pasan cosas que no las podemos controlar y no las podemos comprender, ahí entendemos que hay un Dios bajo el control de todo. Además, las referencias bíblicas que encontramos en las Escrituras, como por ejemplo en Segunda de Reyes, nos hablan de Jonás como una realidad histórica. Así es como lo mencionan. Pero no solamente en Segunda de Reyes, también el Señor Jesucristo en el libro de Mateo hizo mención respecto de Jonás como una narración verídica, no como un cuento, sino como algo real. Amigo mío, el libro de Jonás es de suma importancia. No puedes tomarlo como un cuento de fantasía. Y quiero que en esta mañana tú empieces a abrir tu mente y lo puedas ver de esa manera. Como la mano poderosa de Dios obrando en aquellos días. ¿Sabes por qué? Dado que esta historia representa una figura de Cristo y su obra en la cruz. Así como Jonás fue llamado y enviado por Dios a predicarle a una nación gentil, así como Jonás tuvo que ser arrojado al mar tempestuoso para preservar las vidas de esos gentiles,
ser tragado por el pez y estar 3 días allí adentro para salir con vida, eso mismo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él fue lanzado al mar tempestuoso de la ira de Dios para estar en una tumba por 3 días para preservar a los gentiles y luego ir y anunciar a los gentiles el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es una figura, una muestra de lo que Cristo vino a hacer. Así que, ¿cuál es la razón de este libro? Es mostrar la intensidad de la gracia de Dios. No solo para con Jonás, este siervo rebelde, este siervo desobediente, sino mostrar la intensidad de la gracia de Dios para con los impíos, los rebeldes, que vienen arrepentidos a Él. Él los perdona. La razón de este libro es mostrar la soberanía de Dios. Este libro nos muestra que Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas existentes y sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. Él está en control. La razón de este libro es mostrar la compasión y la misericordia de Dios. Dios ama a los enemigos de su pueblo y los perdona, les extiende gracia cuando ellos vienen arrepentidos a Él. Él demanda obediencia, pero también, escúchalo bien, demanda obediencia, pero es el Dios de las segundas oportunidades. Y eso también nos muestra este libro. La razón de este libro es mostrar a su vez la misión de Dios para sus siervos. Jonás vislumbra, en lo que vamos a ver, Jonás vislumbra una imagen, una misión, una tarea que Dios nos da a los creyentes en el Nuevo Testamento. Jonás comienza a hacerlo en el Antiguo Testamento. Como embajadores de Dios, debemos anunciar: reconciliados con Dios. Eso es lo que Jonás debía salir a pregonar. Reconciliaos con Dios, porque la maldad trae castigo. Mas la gracia de Dios trae perdón. La gracia de Dios trae reconciliación. Y Jonás estaba encomendado a hacer eso, tanto como tú, tanto como yo. Este es un tremendo libro, ¿no les parece? Es un tremendo libro y de hecho se ha convertido en uno de los libros más conocidos, más famosos por su historia. Cualquier incrédulo hace mención o conoce la historia de Jonás, pero nos encontramos en nuestros días con un grandísimo problema a causa de esto. ¿Saben por qué? Porque parecería ser que Jonás tiene más seguidores que nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ha llamado a seguirlo, pero parece que nos conviene a los creyentes seguir más a Jonás antes que a Jesús. Déjame decirte una cosa: el que de Dios se esconde, tras su ruina corre. Si tú te estás escondiendo de la presencia de Dios, si tú estás huyendo del llamado de Dios, si tú te estás tratando de correr y escapar, alejarte de Dios, déjame decirte que tú estás buscando una grande ruina para tu vida. Cuando huimos de nuestro deber, cuando huimos de nuestro llamado, cuando huimos de nuestra responsabilidad, estamos huyendo de su presencia. ¿Qué te ha pedido el Señor que hagas? Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes en tu corazón. ¿Qué te ha pedido el Señor? ¿A qué te está llamando el Señor? Ahora, amigo mío, levántate. Levántate, pero no para huir de la presencia de Dios como Jonás. Levántate para obedecer a su llamamiento. Levántate para obedecer a lo que Dios te está encomendando en esta hora. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver
que Dios le hace un llamado a Jonás. Como quizás Dios te hace un llamado a ti. En segundo lugar, vamos a ver que Jonás se levantó, pero no para obedecer al llamado. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Y quizás es lo que tú estás haciendo en esta mañana también. En tercer lugar, vamos a ver que Dios lo persigue a Jonás y lo disciplina a Jonás. Y quizás es lo que Dios esté haciendo contigo. Te esté persiguiendo y te esté disciplinando a causa de tu terquedad. Y en cuarto lugar, vamos a ver la gracia de Dios preservando a Jonás aún en medio de la disciplina. Quizás es lo que Dios esté haciendo contigo en esta hora. Preservando tu vida en medio de la prueba, de la disciplina que Dios te está haciendo pasar. Amigo, huir de Dios no es una opción. Y hoy vas a salir de este lugar, quizás no recordando nada del mensaje, pero vas a llevarte esto. Huir de Dios no es una opción. ¿Quién era Jonás? Este hombre Jonás, de acuerdo con la referencia que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos dice que Jonás venía de Gat-Hefer. Era una ciudad al norte de Israel, cerca de Nazaret. También nos dicen las Escrituras que prácticamente él vivió en el tiempo del reinado de Jeroboam II, donde fue un tiempo de prosperidad en el reino de Israel. Este hombre Jeroboam II estuvo en el 790 prácticamente y 500 prácticamente. Ese fue el periodo en el que estuvieron. Se calcula. Él fue un profeta del norte en Israel. También nos dice el versículo 9, ahí mismo del capítulo 1, nos dice que Jonás era hebreo y era un hombre temeroso de Dios. Esto quiere decir que él era un profeta de Dios. A su vez el versículo 1 nos dice que era hijo de Amitai, del cual no tenemos ninguna referencia, no tenemos información escritural respecto del padre de Jonás. Dios nos presenta a este hombre Jonás, profeta de Dios, y nos dice en el versículo 2 que Dios se le presenta y le dice: levántate y ve a Nínive. En primer lugar, Dios se le aparece y le da una orden. Levántate, ponte en acción y haz lo que te digo en este preciso momento. Ahora, Israel, a lo largo de toda su historia, fue llamada a ser la luz de las naciones. Ella debía reflejar la gloria de Dios al mundo a través de sus obras, a través de su buen comportamiento, a través de su vida. Ellos iban a mostrar quién era el verdadero Dios. Dios nunca había enviado misioneros a naciones gentiles. Pero ahora en Jonás vemos que Dios lo llama a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, que es la capital del imperio asirio. Era una ciudad grande en aquel mundo antiguo y debía llamarlos ahora al arrepentimiento. Quizás en esa hora Jonás dijo: un momento, Señor, espera un momento, ¿tú nunca enviaste a Elías a Egipto? Señor, ¿tú nunca enviaste a Isaías a alguna otra parte del mundo? ¿Por qué tú me pides a mí que haga algo que no le pediste nunca a ningún otro? ¿Por qué me llamas a mí a hacer algo diferente? Quizás como a Jonás, Dios te esté llamando y ordenando a ti a hacer algo que no le está pidiendo al que está al lado tuyo. Solo te lo está pidiendo a ti. Dios te está llamando a ti
Quizás no estás llamando a tus hijos, no estás llamando a tu amigo, no estás llamando a tu vecino, no estás llamando a tu hermano, no estás llamando a tus padres, te estás llamando a ti. Aquí es entonces, en este lugar, donde comenzamos a simpatizar con el actuar de Jonás. Cuando Dios te dice, levántate, levántate, y haz lo que te digo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué, Señor? Ahí nos queremos subir en la nave y huir lejos, bien lejos de la presencia de Dios. Levántate y pregona, le dijo Dios en el capítulo 2. Pregona contra aquella nación para que se arrepientan, porque su maldad, dice el versículo 2, ha subido delante de mí. La historia nos dice que la ciudad de Nínive era mala. La ciudad de Nínive era mala en gran extremo. Y Dios estaba plenamente consciente de la rebelión, de la perversidad, de la inmoralidad que había en aquella gran ciudad. Es más, el mismo lenguaje que se utiliza para referirse a esta ciudad de Nínive es el mismo lenguaje que se utiliza para la ciudad de Sodoma y de Gomorra antes de que viniera la destrucción. Es exactamente el mismo lenguaje, así que se puede decir que Nínive era como una segunda Sodoma. El profeta Nahum describió algunos de los pecados de Nínive y lo describió como el planeamiento del mal contra Dios. Ellos planeaban en su corazón ir en contra de Dios. No solo eso, la crueldad en las guerras que tenían, hacían masacres. Ellos estaban abocados a los ídolos y a las brujerías, había rebelión en su corazón, estaban inmersos en todo tipo de prostitución. Dios le dijo, levántate y ve a esa nación gentil, porque su maldad está delante de mí. Pregónales el arrepentimiento, que se conviertan a mí. Escuchen una cosa, hermanos. Esto nos muestra algo. De Dios no se estaba escondiendo la maldad de esta nación. De Dios no se estaba escondiendo, como tampoco se puede esconder tu maldad, tu perversidad, tu impiedad, tu rebelión, tu desobediencia. No la puedes esconder de Dios. Y lo peor es que Jonás sabía que nada se escondía de la presencia de Dios. Pero entonces, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió a este hombre intentar huir de la presencia de Él? Sabiendo que nada se le puede ocultar, sabiendo que todo está en su presencia, sabiendo que no podemos escondernos de Él. Nos dice el versículo 3. Jonás se levantó no para obedecer, sino para huir de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se le ocurrió otra cosa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre tal cosa? Sabiendo que de Dios tú no escondes tu pecado y sabiendo que de Dios tú no puedes huir. ¿Cómo se te ocurre intentar huir en vez de levantarte y obedecer? Quizás podemos suponer, vamos a suponer un poco, según lo que se puede investigar de la historia, puede haber sido que quizás Jonás se levantó y huyó por lo difícil de la encomienda que se le había dado. Por lo difícil del trabajo que Dios le estaba dando. Los habitantes de Nínive, acabamos de decir, que eran tremendamente malvados, eran despiadados.
Y Jonás tenía todas las razones para escapar. En el mejor de los casos, lo habrían rechazado y se habrían burlado de él. Pero en el peor de los casos, lo hubiesen azotado y quizás lo hubiesen matado a causa de esto que el Señor le estaba pidiendo. Así que quizás huyó porque temía a su propia vida. Suponemos. En segundo lugar, puede que la nación de Israel en aquellos tiempos estaba disfrutando, estaba gozando de paz y prosperidad con el reinado de Jeroboam II. Tanto Asiria como Siria estaban bastante débiles. Y Jeroboam II empezó a expandir su reino en Israel y llegó a conquistar nuevamente tierras como las que tenía David y Salomón. Estaban bien prósperos económicamente. No obstante, el tiempo de su reinado fue un tiempo de pobreza espiritual. Un tiempo de una religión ritualista. Eran idólatras, se habían olvidado de Dios y la justicia se había pervertido completamente entre los israelitas. Así que el tiempo de paz y riqueza produjo una bancarrota espiritual entre los judíos. Muy posiblemente, ese deterioro espiritual que había en la nación judía también alcanzó al amado profeta Jonás. Quizás también lo alcanzó. Tal es así que en el capítulo 4, versículo 2, lo vamos a ver más adelante en los próximos sermones, pero en el capítulo 4, versículo 2, Jonás dice: por eso me apresuré a huir de tu presencia, porque sé que eres un Dios clemente y misericordioso. Jonás estaba tan quebrado espiritualmente que estaba pensando, sintiendo y buscando todo lo contrario a su Dios. Él era un Dios misericordioso y clemente, pero él no quería la salvación de esa nación. Es más, él no quería ir para que ellos continuaran en su perversión y que no se arrepintieran y que Dios los quemara. Eso es lo que pasaba por el corazón de Jonás. ¡Wow! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel de profeta! ¿Qué nivel de profeta? Tenía temor de su propia vida, no estaba dispuesto a arriesgar su vida por el servicio y el amor a su Dios. Era un hombre irascible, lo vamos a ver más adelante, sin misericordia, era desobediente, era un hombre respondón. Era un profeta cuya vida estaba siendo vivida fuera de los planes y de la armonía con Dios. Quizás tú eres un sacerdote así. Quizás tú eres un sacerdote de Dios. Dios dice que aquellos que son sus hijos los hizo sacerdotes, reyes y sacerdotes, para hacer la luz del mundo, para llevar su verdad. Y quizás tú como sacerdote estás en la misma mediocridad espiritual que este profeta Jonás. Podemos especular aún mucho más respecto del por qué Jonás decidió huir de la presencia de Dios. Pero es aún mejor pensar esto. ¿Por qué nosotros no hacemos lo que Dios nos manda? En vez de pensar tanto del por qué Jonás, pensemos, ¿por qué tú, yo, nosotros no obedecemos a lo que Dios nos pide? ¿Cuál es la razón? Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el mismo mandamiento en Mateo capítulo 28. Ir y predicar el Evangelio. Con el ejemplo de Jonás delante de nosotros,
nosotros no tenemos tantas excusas como Jonás. Nosotros deberíamos responder inmediatamente en obediencia al llamado de Dios. Deja de ser terco y deja de dormirte. Responde a lo que Dios te dice. Es tiempo de oír a la reprensión de Dios. Deja de ser como Jonás y obedece, porque te irá mal. Al que insiste en ir fuera de la voluntad de Dios, mal le va en su vida. Dios sigue llamando a hombres y mujeres. ¿Por qué no se levantan pastores? ¿Por qué? ¿Por qué no hay hombres? No hay hombres que digan, quiero pastorear tu iglesia, Señor. Quiero cuidar de tu iglesia. Quiero alimentar tu iglesia. Quiero, Señor, hacer tu voluntad, aunque me cuesta, aunque quiero otras cosas. Quiero hacerlo, Señor. ¿Por qué? No digamos que Dios nos llama, porque Dios llama. ¿Por qué no hay hombres dispuestos a salir a las misiones? ¿Por qué las iglesias se están cerrando? Hay muchos Jonás en las iglesias, huyendo al llamado de Dios. Escúchame, huir no es una opción. Nos dice el versículo 3 que Jonás descendió a Jope. Él descendió a Jope para tomar un barco e irse a Tarsis. Podemos asumir que si Jonás estaba en su ciudad natal, que era en Gat-Hefer, en Zabulón, y se dirigió hasta Jope, que era una ciudad marítima de los filisteos, podemos deducir que se caminó o se trasladó 100 kilómetros. 100 kilómetros de distancia para escapar de Dios. Pero no solo eso. ¿Por qué iría hacia Tarsis? Es interesante. Porque se pensaba que la lejana ciudad de Tarsis estaba en el fin de la tierra. Eso es lo que se pensaba. Tarsis está en el final de la tierra, así que voy a ir a Jope, me voy a subir una nave, me voy a ir hasta el extremo más lejos de la tierra. Israel estaba en el centro, Asiria, que era el lugar al que tenía que ir a predicar, en Nínive, estaba hacia el este. Pero él se fue al oeste, hacia el otro extremo. Se piensa que puede ser España, Italia o aún África, que es más allá del estrecho de Gibraltar. Al dirigirse a Tarsis, lo que Jonás estaba queriendo hacer era irse lo más lejos posible de la presencia de Dios. Así que el profeta pagó su pasaje, se subió a la nave y comenzó a huir. Amigo mío, vuelvo a repetirlo. Huir de Dios no es una opción. No es opción que huyas de Él. Y el que de Dios se esconde tras su ruina. Todo esto parecía bastante fácil. Quizás a los ojos de Jonás, al momento todo iba bien. Todo iba joya. No me pasó nada en el camino. Dios no me hizo nada. 100 kilómetros me trasladé hasta Jope. Bueno, me estoy alejando del Señor. Muy posiblemente porque creían que la deidad era simplemente regional. Pensamiento loco. Eso es lo que pensaban muchos. Y quizás pensando, me voy al extremo de la tierra, no me va a encontrar nadie. Dios, ahí me voy de la presencia de Dios. Pero pensó quizás, todo va bien. Se subió a un boletito. ¿A dónde va? Voy para Tarsis. Sale 1000 pesitos. Pagó su boleto, se subió. ¡Oh, Señor! ¿Todo bien? El Señor no se enojó. Todo va joya, todo va bien. Sin embargo, cuando huyes de Dios, nunca llegas a donde vas. Cuando huyes de Dios, nunca vas a llegar
al destino que te has propuesto llegar. Y siempre vas a pagar más por tu propio pasado. Pero cuando tú vas al lugar que Dios te llama, vas a llegar al lugar que Dios te mandó y Dios pagará por ti. Dios pagará y suplirá aquellas cosas para las cuales Él te ha encomendado. Pero Jonás estaba ciego. Él quería escapar del llamado de Dios. Yo me preguntaba, mientras estudiaba, ¿acaso Jonás, siendo profeta, nunca había leído los escritos del rey David? Como por ejemplo, el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si hiciere mi estrado en lo profundo, en el Seol, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y volare hacia el medio del océano y del mar, allí me seguirás tú. Allí me seguirás tú y me asirá tu diestra. ¿Qué le pasaba? ¿Qué te pasa a ti, hermano? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Cómo estás huyendo de Dios si sabes que no puedes? ¿No puede pasar eso? Si sabemos que no podemos escondernos o escaparnos de la presencia de Dios. Mientras más lo intentes, más difícil será tu vida. Mientras más lo intentes, más disciplina vendrá de Dios. Mientras más lo intentes, más infeliz serás. Mientras más lo intentes, menos alcanzarás lo que quieres. En tercer lugar, vimos en primer lugar que Dios le hizo un llamado. En segundo lugar, Jonás huyó de la presencia de Dios para no obedecer al llamado. En tercer lugar, vemos que por causa de su triste comportamiento, Jehová lo persigue y lo disciplina. Y lo mismo hará contigo y conmigo, si insistimos en huir de él. Versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El pecado trae tormentas inmensas, grandes temporales al alma. El pecado va a generar disturbios en tu alma, va a generar disturbios en tu familia, va a generar disturbios en la iglesia, en las naciones. Es algo inquietante y perturbador. Tal era la tormenta que pensaron: la nave se va a partir en pedazos. A veces el pecado levanta tormentas tan grandes en nuestra vida que pensamos que Dios nos va a hacer pedazos. Quizás todavía no lo estés pasando. Pero aguarda si quieres. Va a llegar. Porque Dios te va a perseguir. De Dios no puedes escapar. Algo tremendo es que Jonás, estando en la nave, él comenzó a dormirse. El versículo 5, en la última parte dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras el barco navegaba suavemente sobre el mar, Jonás se olvidó de su Dios. Y prácticamente en aquella hora nadie podría haber identificado o diferenciado a Jonás del más vil y perverso pecador. Jonás estaba semejante y a la altura de cualquier otro incrédulo. Tal vez Jonás no se inquietó, no se persuadió de esto y se acostó a dormir, porque la tormenta que se estaba desatando afuera
era insignificante con la tormenta que se estaba desatando en su interior. Por lo tanto, ahí se acostó. El pecado puede atormentarnos. El pecado va a atormentarte. Y ten cuidado, no sea que en cualquier momento nuestros corazones sean endurecidos por el engaño del pecado. Y nosotros terminemos siendo iguales que Jonás. ¡Qué locura! Jonás estaba dormido en medio de una tremenda confusión. ¿No es extraño que acontezca algo así? ¿Tú te dormirías? En medio de una barca que está a punto de quebrarse, de romperse y que estás al borde de la muerte. ¡Qué loco! ¿Quién haría tal cosa? Pero escucha bien, creyente, que seas indiferente a todo lo que está sucediendo en un mundo como este. Que seas indiferente y negligente con la obra de Dios en un tiempo como este, para ocuparte en tus propios deseos, en tus propias necesidades, en tus propias cosas, desatendiendo el llamado de Dios, es igual de extraño como eso. Qué extraño que Jonás haya dormido en la barca. Qué extraño que los creyentes estemos viviendo de esa manera. Amigo, el diablo está haciendo suficiente ruido como para despertar a todos los Jonás, si así quisieran despertar. Hay mucho ruido a tu alrededor. El diablo está haciendo a nuestro alrededor mucho tumulto, locura, tormenta, perversión, gente yendo al infierno. Pero algunos cristianos pueden, como Jonás, en medio de todo esto que acontece en nuestro mundo, acostarse en un rincón, desatenderse de todo y dormir plácidamente. ¿No es así? Por lo que el Señor tuvo que usar otra herramienta. El Señor tuvo que utilizar a un incrédulo para hablarle a Jonás. Miren el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En otras palabras le dijo: ¿qué te pasa, vago, loco, perezoso? ¿Qué haces durmiendo mientras todos estamos trabajando y viendo qué podemos hacer? Levántate y clama a tu Dios. Esto pasa en la vida de algunos creyentes más de lo que nos podemos imaginar. Hay demasiados Jonás caminando por este mundo, en sus trabajos, en los lugares de estudio, en su familia, en las calles. Y ¿saben una cosa? Como son tan rebeldes y desobedientes al llamado de Dios, Dios tiene que usar a los incrédulos para reprenderlos. Dios tiene que usar a tu compañero para decirte: ¿vos que decís que sos creyente? ¿Vos que vas a la iglesia? ¿Vos que decís? Y te tienen que zarandear tu familia, tus vecinos. Dios tiene que usar a incrédulos para llamarnos la atención. Y cuando nosotros nos damos cuenta que ellos reconocieron y vieron nuestro pecado, entonces nos sentimos sucios, mediocres, por la bajeza espiritual que tenemos. Al ver lo violento de la tormenta y cómo cada vez más esta tormenta iba en aumento, ellos concluyeron que la tormenta era un juicio divino que venía por causa de alguien que estaba en la nave. Por seguro ellos comenzaron a preguntarse: ¿será por mí? ¿Será por mí?, preguntaba el otro. ¿Será por mí? Cada uno comenzó a clamar a su Dios. En ese barco, todos eran culpables ante los ojos de Dios. En ese barco estaba el marinero adúltero. En ese barco estaba el marinerito que tenía otra mujer.
En ese barco estaba el marinero ladrón. En ese barco estaban los idólatras, estaban los tripulantes perversos, mentirosos, codiciosos y asesinos. Pero ninguno confesaba su maldad. Este mal debe venir por causa de alguien. Este mal debe venir por causa de alguien y quizás tú estás en esta mañana, aquí en este lugar, preguntándote de igual manera, ¿por qué es que viene todo este mal a mi vida? ¿Por qué es que tengo que pasar por esto? ¿Qué es lo que pasa? Quizás por alguien. Digo, deja de pensar en el alguien. Empieza a mirarte a ti mismo. Cae de rodillas ante los pies de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus maldades y pon la fe en Cristo. Porque Dios te persigue. Estos hombres dijeron, echemos suerte. ¿Quién es? Vamos a echar suerte para ver quién es el que está trayéndonos todo este mal. Ahora en Proverbios dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que por supuesto estos hombres incrédulos, idólatras, echaron suerte, pero Dios en su mano soberana guió esa suerte para que cayera sobre Jonás. Amigo, Dios tiene muchas maneras de sacar a luz el pecado. Puedes intentar esconderlo, pero no hay nada oculto que no haya de ser revelado, de ser manifestado. Dios lo va a sacar de manifiesto. Aquellas cosas aún que nosotros pensamos que están ocultas de los ojos de los demás, están ocultas del pastor, están ocultas de mi papá, mi mamá, mis hermanos, están ocultas de los demás. Déjame decirte, Dios puede hacer cualquier cosa para sacarlo a la luz. Jonás pensó que podía ocultar su pecado y su desobediencia a Dios. Y quizás también estés pensando lo mismo. Dios te está llamando a hacer algo. Dios te está pidiendo, te está encomendando algo. Pero por causa de tu pecado, por causa de tu desobediencia, insistes huir de Él. Insistes alejarte de Él. Déjame decir, Dios nos sacará a la luz, como lo hizo con Jonás. Cuando ellos supieron, según el versículo 8, que era Jonás, según el poder de Dios, ellos le dijeron, ¿cómo has hecho esto? Miren el versículo 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ellos le dijeron, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que has hecho para que Dios esté tan enojado contigo como para hacer tal cosa? Para perseguirnos de esta manera. Ellos por seguro estaban esperando que Jonás les dijera que tenía uno de los trabajos más atroces. Quizás, ¿acaso eres un sicario? ¿Alguien te ha pagado para que tú asesines a alguien? ¿Eres un secuestrador de inocentes? ¿Eres tú algún sinvergüenza de esos que andan vendiendo el polvo mágico por dinero? ¿Acaso eres tú una persona que hace trata de personas, de niños? ¿Qué haces? Dinos para que haya tanta ira de Dios sobre nosotros. Pero la respuesta de Jonás fue el versículo 9. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La respuesta de Jonás simplemente fue, yo soy un profeta de Dios. El mal que he hecho es que soy un profeta de Dios, soy un siervo de Dios y estoy en rebeldía delante de Él. Soy un desobediente. Soy un desobediente. Él me habló y yo no lo quise oír y me escapé de su presencia. Ese es el mal que he hecho. El versículo 10 dice que ellos temieron
en gran manera. No les dijo que era un asesino. Era un profeta de Dios. Y ellos temieron en gran manera al escuchar la respuesta. ¡Qué tremendo! Y esto es tremendo, ¿saben por qué? Porque incluso un creyente que está en un estado deplorable espiritualmente, un creyente que está en desobediencia, puede dar gloria a Dios cuando solamente sale la verdad de su boca. Aún así Dios puede usar. Aún así Dios puede hablar cuando sale la verdad de la boca del creyente. ¿Cuánto más Dios puede usarte? ¿Cuánto más puede usarte si te pones en obediencia al Señor? ¿Por qué nos hiciste esto? Si temías al Dios que hizo el mar y que hizo la tierra seca, ¿por qué fuiste tan necio en intentar huir de su presencia? Eso es prácticamente lo que le estaban diciendo. Ellos lo estaban reprendiendo. ¡Es una locura! Tú dices que crees en el Dios al que no se le escapa nada, al que lo controla todo, y tú mismo intentas escapar de Él. No tiene ningún sentido de tu parte. La pregunta para nosotros es similar. Vuelvo a repetir, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué tú estás huyendo de Dios cuando sabes que no puedes esconderte de Él? Miren el versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando el pecado ha levantado una tempestad en tu vida, en tu entorno, y nos ha tirado encima las señales del descontento de Dios, sabemos que Dios no está contento con lo que nosotros estamos haciendo. Debemos considerar qué se debe hacer con el pecado que provocó la tormenta. Considera en esta hora. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese pecado que está generando tormenta en tu vida? Que está trayendo la disciplina, la mano dura de Dios sobre ti. ¿Qué es lo que vas a hacer con él? Jonás ahora comienza a hablar como un verdadero creyente. Recién ahora comienza a hablar y empieza a decir, solamente yo necesito pagar por esto. Yo soy merecedor de pagar por esto, no ustedes. Debo sufrir por mis pecados y por mi necedad. Jonás entiende que él debe sufrir el castigo de su iniquidad, y eso es tirarlo por la borda. Así debe ser con nuestros pecados. Así debes hacer con tu desobediencia. Tómala y tírala por la borda si es que quieres que se calme la tempestad. Debes tirar el pecado. Debes soltarlo. Así que en cuarto lugar, vamos finalizando, esto ya es el último y corto. Habiendo Jonás huido de la presencia de Dios, aún así, Jehová en su gracia lo preserva en la sufriente disciplina que le estaba dando. Versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos hombres dijeron, no podemos tirarte. ¿Qué te vamos a tirar al mar? ¿Te vamos a tirar al océano? ¿Te vas a morir? Busquemos una alternativa. Busquemos otra solución. Los marineros intentaron con sus fuerzas un medio alternativo para no matar a Jonás y remaron contra el viento, remaron contra la marea, pero es en vano pensar que podemos salvarnos nosotros mismos sin destruir el pecado que mora en nosotros. Es imposible, es imposible. Si tú no te deshaces de tu pecado, no vas a poder librar tu vida. Tu vida se va a hundir juntamente con el pecado. Tira al mar a Jonás. Tíralo. Y vas a ver que la tormenta se calma. Dios no va a afligir por siempre.
Dios solamente te persigue hasta que abandones, hasta que te sometas, hasta que escuches y obedezcas al llamado. Así que en el versículo 15 nos dice que lo tomaron a Jonás y lo lanzaron por la borda. Lo lanzaron al agua. Pero en el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Qué grande! Y qué glorioso es nuestro Dios, quien preservó a Jonás en medio de la disciplina. Fue lanzado al mar y el Señor lo preservó por medio de la boca de un pez, para que aún siguiera con vida. Dios puede preservarte de cualquier manera. Pero grande y bueno es Dios. Dios tuvo piedad de este hombre que se rebeló y decidió encabronadamente ir en contra de él. ¡Qué grande la misericordia del Señor! Sí, qué grande es la misericordia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo mismo hace con nosotros. Lo mismo, exactamente lo mismo hace contigo y conmigo. Nos preserva milagrosamente a través de su gracia en medio de la disciplina. Él retiene la piedad porque es un Dios de segundas oportunidades. Así que todavía no es tarde. Todavía no es tarde. Quizás estés en la barca, pero aún hay tiempo de regresar. Aún hay tiempo de volver y hacer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué te está pidiendo? ¿Que arregles tu matrimonio? ¡Arréglalo! ¿Qué te está pidiendo? ¿Que te bautices? ¡Bautízate! ¿Qué te está pidiendo? ¿Que seas miembro? ¡Sé miembro! ¿Qué te está pidiendo? ¿Que le sirvas en algún área específica? ¿Que te prepares? ¡Sírvele! ¡Prepárate! ¿Qué te está pidiendo? ¿Te está llamando al pastorado? ¿Te está llamando a ser la mujer de un pastor? ¡Gloria a Dios! Para acompañar a un hombre que se consagre en la obra. ¿Qué te está llamando? ¿A ser un misionero? Entonces obedece. Porque tu pecado de desobediencia te va a perseguir. Te va a perseguir. Te va a quitar la felicidad. Y hasta que no lo eches por la borda y obedezcas, vas a sufrir por eso. A modo de conclusión, la naturaleza de la desobediencia al llamado de Dios y del sueño de Jonás en la barca es similar, se parece demasiado a la obediencia del creyente al llamado de Dios y al sueño que muchos creyentes están sufriendo hoy en día. Es exactamente lo mismo. Jonás dormía en un lugar oculto. Había descendido y había bajado y se había escondido allí. Él dormía en un lugar donde nadie lo viera y donde nadie lo molestara. Ahí están los cristianos desobedientes al llamado de Dios y que están dormidos en este mundo. Andan por allí. Les gusta esconderse entre los demás creyentes. Quieren pasar desapercibidos. Hago lo que sea. Trato de que nadie piense en mí. Tratamos de vivir ocultamente. Jonás dormía en un lugar donde a nadie podía ayudar. Estaban todos trabajando, pero él estaba escondido donde a nadie le pudiese ayudar. Cristianos desobedientes y dormidos se mantienen alejados del servicio de Dios. Jonás se encontraba durmiendo, mientras que arriba había prácticamente una reunión de oración. Pero los creyentes desobedientes y dormidos no les gusta mucho la reunión de oración. No les gusta mucho. Es más, a los creyentes desobedientes y dormidos
se duerme la palabra de Dios. Jonás dormía y no tenía idea de los problemas que le rodeaban. Los creyentes desobedientes y dormidos no tienen ni idea de los problemas espirituales que están ocurriendo a su alrededor. Están dormidos, están en babia. Jonás dormía cuando todos estaban en gran peligro. Los cristianos desobedientes y dormidos también están en peligro, porque no se alertan del peligro que corren por su desobediencia a Dios. Jonás dormía mientras los paganos lo necesitaban. Los creyentes desobedientes y dormidos siguen durmiendo mientras el mundo está clamando y necesitando urgentemente tu voz. Escúchame atentamente. Ningún cristiano está despierto. Tú no estás despierto. Si te consideras despierto, escucha bien esto. Ningún cristiano está despierto a menos que se determine firmemente a responder al llamado y servicio de Dios. Si tú no respondes al llamado y servicio de Dios, tú eres un creyente dormido. Tú eres un creyente desobediente como Jonás. Un problema espiritual que llevas. Amigo, huir de Dios no es una opción. ¿Lo has grabado? ¿Lo has guardado? Esto es lo que te va a llevar, estoy seguro. Se han dormido, pero llévate esto. Huir de Dios no es una opción. El que de Dios se esconde, tras su ruina corre. Habrá disciplina de Dios. Él te va a perseguir. Levántate, no para huir de Dios, sino para obedecer a su llamado. Tira el pecado por la borda. Tíralo por la borda. Y en su gracia, Él te va a preservar. Porque es un Dios de segundas oportunidades. En su gracia, Él te va a usar. Lo veremos más adelante. Pero Jonás fue una tremenda herramienta de Dios. Y tú también puedes ser. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, ayúdame a mí, Señor, a cumplir con el llamado que me has hecho, Señor. Señor, sé que pueden venir luchas espirituales, desánimos, angustias, tristezas, que pueden llevarnos a estar mal espiritualmente para no oírte, escondernos, correr, alejarnos de ti. Señor, te pido que nos avives. Te pido, Señor, que nos ayudes a despertar. Muchos creyentes, no solo en esta iglesia, Señor, en el mundo, creyentes que están dormidos, aviva Dios tu obra. En medio de estos tiempos, creyentes como Jonás, que si todos nos dispusiéramos a obedecerte y a seguir el llamado que tú nos haces a cada uno, tu obra tendría una expansión increíble. Tu nombre sería glorificado. Las almas serían salvas. Pero por nuestra desobediencia el mundo perece. Te ruego, Dios, ayúdame a mí, ayuda a tu pueblo. Te ruego, Señor, como siempre te ruego, envía obreros a tus mies. Envía obreros, Señor. La mies es mucha y los obreros son demasiado pocos, Señor. Que no escuchan tu voz. Levanta pastores, levanta misioneros, levanta hombres y mujeres fieles, obedientes a ti, Señor, que escuchan y responden a tu llamar, que no huyen. Ruego, mi Dios, obra en nuestro corazón. Por favor,
llama al pecador en esta mañana. Con los ojos cerrados, las cabezas gachas. Tú que estás aquí entre nosotros y aún no tienes a Jesús en tu vida, aún estás inmersos en tus pecados y sabes que tu pecado te condena. El pecado te lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. Necesitas de Dios, necesitas de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a morir por ti, por tu pecado, para salvarte. La dádiva de Dios es la salvación, es vida eterna, el regalo de Dios a través de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Arroja tu pecado. Arroja tu pecado sobre Cristo, porque Él lo clavó en la cruz. Él lo cargó. Creyente, espero que hayas escuchado la reprensión de Dios, el llamado de Dios a tu vida. Ruego que te esfuerces por cumplirlo. Deja de huir, deja de huir, deja de huir. Arrepiéntete, creyente.